¿Cuáles son las falsas doctrinas y falsos maestros que habla el libro de San Judas? Diríamos hoy que no solamente el que habla Judas. Importante aclararles que el Judas que menciona ahí, que escribe la carta, no es el apóstol, sino el hermano del Señor. ¿Ya? Hijo de José y María. Ese es el Judas que escribe la carta. No el libro de San Judas. No, por eso. O la carta. Por eso. Es que solamente hay un escrito de Judas, que es la carta. Lo que quiero hacer saber es que no fue escrita por el apóstol, que se suicidó después de negar al Señor, sino que fue escrito por el hermano de Jesús, el cual después de la muerte y la resurrección de Jesús, él como Santiago creyeron que verdaderamente Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, que definitivamente Jesús es el Salvador del mundo. Eso como para aclararles, porque a veces leen un nombre y dicen, ve, Judas también escribió, claro, pero no el apóstol, sino Judas, el hermano del Señor. Ahora, cuando hablamos de falsas doctrinas y falsas enseñanzas, es muy importante que tengas en cuenta que se refiere a todas aquellas que no se ajustan a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Por eso Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20, él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pedro el apóstol en su capítulo 3 de la primera carta decía, asimismo vosotros, perdón, estoy leyendo en un lugar equivocado, dice que así como hubo falsos maestros en el pueblo, falsos profetas, así también se levantarán falsos maestros en medio de vosotros. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro ofrezco excusas. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, en el orden bíblico, las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas están relacionadas con todas aquellas que no se ajustan a los postulados cristocéntricos y apostólicos. ¿Cómo poderlo entender? Ejemplo, si alguien viene, que usted lo va a encontrar en la carta de Juan, diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, no solamente es una falsa doctrina, sino es el espíritu del anticristo. Pablo, escribiendo a Tito, le dice que debe de guardarse de esas enseñanzas, porque muchas de ellas lo único que hacen es afectar la fe de los cristianos. En el capítulo 3, verso 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Luego Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, en su capítulo 16, vale la pena que usted lea, mas os ruego, verso 17, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, Jesús habló acerca de esas falsas doctrinas refiriéndose al sistema fariseo, cuando les dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Mientras los discípulos pensaban que era porque no habían llevado pan, Jesús les aclara que no es por eso, sino por la doctrina de los fariseos que iba en contra de lo que Jesús enseñaba. Toda doctrina que niega que Jesucristo es Dios, toda doctrina que niega que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, toda doctrina que niegue la justificación por la fe, toda doctrina que niegue que somos salvos por gracia, toda doctrina que niegue que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, esas son doctrinas falsas. Doctrinas las cuales los cristianos debemos de evitar, porque tenemos un manual en nuestra mano, la palabra profética más segura. Amén. Toda doctrina que haga del hombre un objeto de culto es una doctrina errada. En la iglesia lo único que se adora es al único y verdadero Dios. Solamente basta con que lea las cartas y vas a encontrar que, por ejemplo, Pablo escribe a los colosenses. ¿Cuál era el fenómeno allá? Que querían imponer la doctrina gnóstica en la iglesia. Si vas a los Gálatas, ¿cuál era el problema? Que querían imponer la doctrina del judaísmo en una iglesia salva por gracia. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, usted va a ir encontrando por qué las cartas que buscan de alguna manera defender la sana doctrina de aquellas doctrinas falsas que, teniendo apariencia de piedad, lo que buscaban era sacar a los creyentes del camino de la fe. Amén.